Hola, hola mis amigos de asesores especializados, quien les habla la doctora Maite los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Quiero agradecer a nuestros 2.200 seguidores que en la actualidad han creído en este emprendimiento, no sin antes invitarte a ti que me estás escuchando a que le des suscribirte a la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos. Hoy traigo para ustedes un video muy particular, muy especial, pero no sin antes indicarte que este emprendimiento digital es por y para ti. Cualquier duda o pregunta que tengas puedes hacerla en la caja de comentarios y con gusto te la resolveremos. Ahora bien, si tú ves publicidad o bumpers publicitarios dentro de nuestro video, hace parte de este autosostenimiento, de este emprendimiento digital o educación digital. El poder del conocimiento puede estar a un solo clic. Te agradecemos que no le des omitir para que podamos nuestros anunciantes continuar participando en este emprendimiento. Hoy traigo para ustedes un video en el que quiero explicar el por qué y para qué se dan las circunstancias de la unidad de gestión pensional y los independientes. En ocasiones consideramos que la unidad de gestión pensional se enfoca directamente a las empresas o a las personas que son dependientes que tengan una contribución efectiva, pero hoy en día existen muchos procesos en lo contencioso administrativo que indican un cobro coactivo y un proceso de fiscalización ya abierto con requerimiento de información en donde los independientes están siendo objeto de este proceso. Por eso, la unidad de gestión pensional ha tenido varias contrataciones o varios convenios para poder tener un pool de abogados que les hagan este tipo de cobros coactivos. Entonces, no te quedes atrás, actualízate con nosotros y, por supuesto, no te despegues de este video. Hablar de la unidad de gestión pensional habla de que nosotros debemos tener presente, por eso hay un hashtag que ellos utilizan que es hágalo usted mismo. Poder saber si estás o no dentro de la condición de evasión, omisión o inexactitud. ¿Cuáles son las dos condiciones de evasión? O eres omiso, que no has cumplido la obligación, que no cancelas los aportes requeridos, o eres inexacto, pagas de manera no indicada. Debes verificar, revisar, corregir y ajustar para evitar inconvenientes mediante la planilla N de correcciones. Ahora bien, cuando hablamos de que la unidad de gestión pensional, ¿por qué hace este tipo de charlas? Hablamos de que ella hace parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto tiene competencia para poder verificar los pagos y por eso ellos contribuyen en la revisión y cumplimiento del pago del Sistema General de Seguridad Social y las contribuciones para fiscal. Si hablamos de esto, hablamos que esto está desde el 2012, en donde la evasión estaba alrededor del 56% y para el año 2017 esta estaba en 59.7%. Se empezó a aumentar un poco el pago de las contribuciones, pero obviamente muchos en la actualidad por tema de pandemia no están haciendo contribución y por lo tanto se han retirado o han fracasado en sus negocios y el incremento de revisión por evasión va a ser superior para el año 2020-21. ¿Por qué? Porque toda la información exógena se reposa en reporte a terceros que hacen cada una de las entidades a la DIAN. La DIAN reporta a la unidad de gestión pensional y aquí es donde va a haber el cruce de cuentas para poder hacer, primero, acciones persuasivas y sensibilización y fiscalización. Si bien es cierto, sabemos que muchos de los independientes tuvieron una disminución de ingresos de más del 20%, por lo tanto hicieron uso del subsidio PAEF, pero otros definitivamente se quedaron en la informalidad para no tener que contribuir porque no tenían el capital para autosostener. En ese sentido, esto constituye una evasión por inexactitud, porque o dejaron de contribuir para omisos o pagaron de manera inadecuada su seguridad social. Ahora, ¿qué busca la unidad de gestión pensional? Tener una cultura de pago, tener mayores recursos que garanticen el sostenimiento del Sistema General de Seguridad Social y evitar los procesos de fiscalización donde se imponen sanciones e intereses. ¿Qué es una acción persuasiva? Es una comunicación física o electrónica en la que se le da un tiempo específico para que apenas la recibas, tú hagas la corrección, verificación por planilla N de cotización si ya la pagaste y hagas un ajuste a la realidad de tus ingresos. Ahora bien, ¿por qué se presentan este tipo de requerimientos? Porque se verifica en el cruce de información que los ingresos reportados en el Sistema General tienen una diferencia. No se ajusta a lo que tú estás pagando. Por lo tanto,
tu ingreso o salario mínimo legal mensual vigente es superior por la información y el cruce de datos. Ahora bien, si nos vamos al por qué se da esta situación, a lo cual no me voy a detener porque sería el video muy largo, el principio de universalidad y solidaridad que tiene en la Constitución el artículo 48 y 49, pero a su vez está refrendado en la ley, en el artículo 157 de la ley 100, que garantiza esas prestaciones económicas y cómo se autosostiene por la contribución. Ahora, los trabajadores independientes, en ese artículo 157 y en el artículo 6, definen cuáles son las opciones que tienes para hacer el pago, o modalidad de contrato de prestación de servicios o independientes que prestan un servicio al Estado o al sector privado. Además de esto, el decreto 806 habla de esta afiliación al contributivo, como esos trabajadores independientes en su numeral D hacen parte de quienes contribuyen. Pero también en la ley 797 nuevamente vuelve y retoma esa opción de que los trabajadores independientes o con servicios de contratistas tengan que pagar por el ingreso devengado por sus. Retoma la sentencia C578 del 2009, en donde indica que se debe indicar que los trabajadores independientes son considerados dentro de los rentistas de capital, por lo tanto tendrán que contribuir. La ley 1393 empezó a cerrar la brecha en el año 2010 en su artículo 26, en donde se inicia el proceso de evasión o control de evasión y elusión de los cotizantes del sistema de seguridad social, en donde se empieza a verificar el pago efectuado para poder hacer el recobro. Hay una presunción de capacidad de pago dispuesta en la ley 1438 del 2011 en su artículo 33, en donde se indica que si una persona tiene la opción de estar contratada, por lo tanto tiene la opción de hacer el pago y la contribución derivadas de ese contrato. Dentro del IBC de los trabajadores independientes se estipula que en el artículo 153 de la misma ley 1753 del 2015, que se realizará el pago por el mes vencido del ingreso de cotización sometido al 40% del valor mensualizado, sin incluir el IVA, y por lo tanto se deberán deducir todos los emolumentos que el artículo 107 del Estatuto Tributario indica como opciones de deducción correspondientes a la actividad objeto contractual. No vas a meter valores de deducción que no correspondan al objeto contractual porque no se podría. Ahora bien, cuando la persona presta servicios personales, pero a su vez no implica una subcontratación o compra de insumos, solo podrá descontar el 40% sin incluir el IVA, sin efectuar las deducciones del 107. ¿Por qué? Porque aquí no se da ese tipo de vinculación. Son inicialmente trabajadores por cuenta propia que aplican el 40% sin incluir el IVA y luego descuentan el 107. Pero cuando son prestación de servicios personales, no se podrá hacer las deducciones del 107. El artículo 708 también habla de la definición de por qué somos aportantes, por qué debemos pagar y por qué somos rentistas de capital. ¿Cuáles son los indicios de esta, se podría decir, de esta evasión en la información oficial? Cuando eres un trabajador independiente, eres una persona que genera unos ingresos por una actividad o producto de una actividad económica. No hay un vínculo con la empresa, por lo tanto ella debe asumir ese pago. Dentro del valor contratado debes incluir estos valores. ¿Por qué? Porque los vas a deducir posterior. Tenga en cuenta que si tú aportas, porque tienes ingresos adicionales, como les indiqué en el video anterior, tendrás que aportar también. Él tiene vínculo laboral con el trabajador independiente, es pensionado, pertenece al régimen especial, tendrá que hacer contribución o presentar esta información. ¿Por qué está obligado a aportar en el Sistema General de Seguridad Social? Porque tienes una capacidad de pago, porque recibes ingresos superiores a un salario mínimo, por lo tanto tendrás que hacer el pago. Recuerda también que esta ley, a pesar de que es desde el 2015, ahora se puede hacer contribución también por hora, por trabajo por hora, por horas, por días. Entonces esto también ha variado un poco. Eres independiente y cumplas una de las condiciones, entonces tendrás que hacer el pago. ¿Cuáles son esas condiciones? El artículo 135 de la ley 1753 indica que realizas una actividad por mi cuenta. O tienes un contrato de prestación de servicios, denomínese contrato de obras, civiles, suministros, insumos, arrendamientos, cualquiera de estos.
o tienes una actividad que genera utilidades, dividendos, rendimientos financieros, entre otros, eres comerciante, por ejemplo. Generas ingresos por prestación de servicios personales con funciones en una empresa contratante. Soy independiente, realizo teneduría de libros, hago, para los que son profesionales de la salud, hago visitas, hago consultas, todo esto aplica para trabajadores independientes. ¿Qué información tributaria debo tener y qué utilidad tiene? Lo que se reportó en la DIAN, como les indicaba en el video anterior, los ingresos obtenidos, los costos de esos ingresos en el periodo gravable que corresponda, y debe coincidir con declaración de renta, información exógena y lo que reportan los terceros. Si eres funcionario público, debe también coincidir con el SIGEP o la declaración del SIGEP que se hace anualmente. ¿Cómo se estableció ese indicio de evasión? Nos dimos cuenta que percibías ingresos como independientes, que son superiores a un salario mínimo, que no estás contribuyendo, que no estás pagando en la opción de pila. Por lo tanto, este cruce de información indica que tú estás en evasión por omisión o por inexactitud, puede ser. Esto quiere decir que eres un omiso, que es lo que les acabo de indicar. Efectivamente, eres un omiso, que puede ser por afiliación porque no pagas, o por vinculación porque no reportas la novedad de ingreso como cotizante independiente. Ahora bien, también se pueden dar las siguientes comunicaciones. Te hacen una opción persuasiva enviada al correo electrónico del RUT, por lo tanto el RUT siempre debe estar actualizado con este tema porque esta es la notificación electrónica. O también de la Cámara de Comercio, cualquiera de los dos, que generalmente es el mismo realmente. ¿Cómo te llega? Te llega una información en donde te explican, una acción persuasiva en donde te explican por qué debes contribuir y cuáles pueden ser tus situaciones jurídicas para que continúes haciendo el pago o corrijas el pago por planilla número N. Ahora bien, ¿qué debes hacer? Debes afiliarte a salud, a pensión y a riesgos laborales. Son 3 circunstancias. Si alguna vez ya tramitó su afiliación, lo que haces es reportar la novedad de ingresos. Si no, lo que haces es afiliarte como independiente. Te afilias a la entidad que tú quieras, que tú correspondas. Recuerda, entonces pagas salud, pensión y ARL. En algunos casos se paga la caja de compensación familiar, pero esta pues generalmente es para trabajadores. Ahora bien, ¿cómo liquido la información? Ya también lo había explicado, lo retomo en este video. Si tienes un contrato de prestación de servicios, aplicas el 40% y el resultado le aplicas salud, pensión y ARL. Si eres independiente, cuenta propia, rentista de capital, contrato de prestación de servicios personales, el valor le restas el artículo 107 del Estatuto Tributario, que son todos los costos derivados a la actividad. Recuerda, derivados a la actividad, eso sí es taxativo. Aplicas el 40% y a ese valor le aplicas salud y pensión. La ARL, recuerda que si el contrato es mayor a un mes, los riesgos laborales dependen de la actividad a la que me dedico. Esto sí debes asesorarte con la ARL. Recuerda que hay riesgos desde el 4 al 5 y la ley 1562 del 2012 define puntualmente este tema. Debes tener en cuenta que el IBC por el contrato de prestación de servicio aplica para los contratos que no impliquen subcontratación. Ya la subcontratación en Colombia no está permitida. Por lo tanto, la compra de insumos, expensas relacionadas con la ejecución del contrato podrán ser objeto de deducción. Ten presente, por ejemplo, en los contratos de los colegios, que las instituciones educativas deben pagar su seguridad social por los docentes que tienen suscritos. En este sentido, no podrías subcontratar con una cooperativa el pago de seguridad social. Ahora, si trabajas por hora, por día, si el tipo de contrato, tendrán que pagar por ese valores debidamente ajustados a la realidad económica. ¿Por qué? Porque te dejas tú de hacer contribución al Sistema General de Seguridad Social y ellos tampoco tienen un cruce de información. El valor del IBC no puede ser superior a un salario mínimo, ni inferior a un salario mínimo, ni superior a 25. Los costos, ya lo indiqué, el artículo 107 del Estatuto Tributario. El IBC se debe calcular mensualmente. Ahora bien, ¿cómo se paga? Se paga los 5 primeros días de cada mes, pero dependiendo también del número del NIT o el número finalizado. ¿Cómo se realiza el pago? Se realiza el pago por una planilla pila. Generalmente se aporta el EPS el 12.5. Y ahora debes tener presente que la planilla que presentas como independiente es la planilla I. ¿Qué planillas existen en Colombia actualmente?
Existen Mi Planilla, aportes en línea y otros. Ahora bien, ¿cómo realizas el pago de pensión? El pago de pensión debes tener presente que no estás obligado a pagar pensión si estás en estas condiciones. Si eres extranjero residente y aporta pensión en otro país, si tiene un reconocimiento pensional, si la mujer tiene 50 años y el hombre tiene 55 o más, si recibió devolución de saldos, indemnización sustitutiva de la AFP, si es pensionado de vejez o de invalidez. En este caso no tendrás que cotizar pensión y la tarifa de pensión es el 16%. Ahora, ¿cómo se dan estos subtipos de cotizantes? El cotizante número 1 es el dependiente pensionado por vejez activo. El 2, independiente pensionado por vejez activo. El cotizante no obligado o cotizante por pensión de edad. El cotizante con requisitos cumplidos para pensión. El cotizante a quien se le reconoció una indemnización o se le devolvió los saldos. El cotizante perteneciente, exceptuado por pensiones y autorizado para recibir exclusivamente el grupo de propio de trabajadores. Ahora bien, el número 9 es el cotizante pensionado con mesada superior a 25 salarios mínimos. El 10 es el residente del exterior afiliado al Sistema General de Pensión y afiliado facultado por el Sistema de Subsidio Familiar. Los conductores de servicio público de transporte, automotor individual, pasajeros y taxis. Y el conductor de transporte aéreo, automotor individual, pasajero vinculados, vehículos, taxis, no obligado a cotizar pensión. Estos son los subtipos de cotización al sistema de pensión. ¿Cómo se realiza el pago de ARL? Recuerda que la ARL varía de acuerdo a tu actividad. La ley 1562 así lo define y cada una tiene un valor dependiente de la actividad o riesgo que aplica. Bueno, un ejemplo lo trae la cartilla. Si quieren esta cartilla podrán escribirme y con muchísimo gusto yo se las envío vía digital. Patricia tiene un emprendimiento y está vendiendo suministros de aseo y papelería. Generalmente se gana 7.500.000, pero para cumplir sus compromisos tiene gastos de 5 millones. ¿Cómo debe aportar? Ya sabemos 7.500.000 y 5 millones de gastos. Supera el salario mínimo. En tal sentido, coge los 7 millones, le descuenta los 5 millones de costos, a ese valor le aplica el 40% y ese total que le da, que son 2.500.000 por el 40, aplica el 12.5, el 16 y si es un riesgo voluntario el 0.52, que es la mínima, el riesgo. ¿Cómo debe aportar? Entonces tenemos los 7.500.000, ya les indiqué. Miren que el aporte a salud da 125.000 pesos, el aporte a pensión da 160, los riesgos laborales 5.200, en total va a pagar 290.220. Otro ejemplo, Carlos trabaja en una empresa con un salario de 7 millones de pesos, percibe arriendos de 5 millones mensual, tiene dos calidades, por los arriendos no quiere pagar seguridad social, entonces ya hay una inexactitud. ¿Qué debe hacer él? Debe verificar si sumando los ingresos son superiores a 25 salarios mínimos, si son superiores cotiza por 25 salarios mínimos, entonces saquemos la cuenta. De 5 millones el 40% aplicando las tarifas 12.5, 16 y 0.52 sale a pagar 580.000 pesos. Pero recuerda que en este caso estamos haciendo la primera cuenta que corresponde a los 5 millones de pesos, que él, porque él ya pagó por 7, pero no pagó lo de salarios. Entonces ese requerimiento, lo de arriendo y ese requerimiento lo van a realizar. 580.440, por lo tanto va a haber un cobro coactivo. Si tú no corriges y te presentan una acción persuasiva y no haces el proceso y no pagas la mora, viene un cobro coactivo. Por lo tanto es necesario que hagas la corrección y realices el proceso completo. Puedes hacerlo por vía electrónica o puedes acercarte a los puntos de atención. Recuerda que de tu capacidad y tu revisión en el proceso de saber que si tú eres omiso o inexacto, verificando, revisando, corrigiendo y ajustando por planilla número N de correcciones, podrás evitar un proceso de fiscalización que termine en un cobro coactivo. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Instagram y Facebook y por supuesto YouTube, asesores especializados. LinkedIn y Twitter como Maite Milena. Bye bye.